Territorio de Montana, noviembre de 1947. Cuando Oro Hutchins arrastró una cabaña Quonset de 20 pies por el sendero congelado hasta su homestead, todos los hombres en el puesto de comercio pensaron que había perdido la cordura. La carcasa de metal corrugado, excedente de guerra de un depósito militar disuelto, no estaba destinada para vivir. Estaba pensada para almacenamiento, para maquinaria, para cualquier cosa menos envolver una cabaña de troncos como una extraña segunda piel. Pero Hutchins no estaba construyendo una casa dentro de esa cabaña. Estaba construyendo algo que nadie en el condado de Flathead había visto antes. Una cabaña dentro de un escudo. Y cuando el invierno del 47 al 48 golpeó con temperaturas que congelaban el ganado de pie, esa loca carcasa de metal marcaría la diferencia entre la supervivencia y la rendición. ¿Qué entendió este homestead de Montana sobre la pérdida de calor que todos los constructores experimentados del valle habían pasado por alto? Si quieres aprender una técnica de calefacción fronteriza cada semana que realmente funcionaba cuando las vidas dependían de ello, pulsa el botón de suscribir ahora mismo y deja un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo, porque esta historia demuestra que los lugares más fríos generan las soluciones más inteligentes. Earl Hutchins no intentaba revolucionar nada. Era un exingeniero del ejército de 34 años que había tomado su paga de licenciamiento y comprado 160 acres de pino y piedra a 8 millas al sur de Kalispell. La cabaña que construyó ese primer verano era sólida. Troncos de abeto de 12 pulgadas, cimentación de piedra de campo, un techo inclinado pronunciado que desprende la nieve limpiamente. Por estándares fronterizos, era más que respetable. Pero la respetabilidad no mantiene el calor a 4000 pies cuando el viento llega gritando desde el Parque Nacional Glacier. Su primer invierno, 1946 a 47, le enseñó la brutal verdad. Una cabaña hermética es un mito. El viento encontraba cada junta. El frío radiaba a través de los troncos como si fueran papel. Quemó 4 cordones de pino solo en enero, alimentando la estufa cada 3 horas y aún así despertaba con escarcha en las paredes interiores. Sus hijas, Ruth, de 7 años, y Clara, de 5, dormían con abrigos. Su esposa, Margaret, rellenaba trapos a lo largo de los rodapiés cada tarde solo para encontrarlos congelados rígidos por la mañana. La cabaña se mantenía alrededor de 45 grados Fahrenheit en los buenos días. El problema no era la construcción. El problema era la física. El viento no solo enfría el aire. Arrastra el calor directamente de las paredes mediante enfriamiento convectivo. Cada ráfaga que golpeaba esos troncos de abeto extraía energía térmica directamente más rápido de lo que una estufa podía reemplazarla. Y en el valle de Flathead, posicionado como un embudo entre cadenas montañosas, el viento nunca paraba. Hutchins lo sabía. Había pasado 2 años como ingeniero de combate en las Islas Aleutianas construyendo barracones Quonset sobre permafrost. Esas carcasas de metal podían mantener 60 a 65 grados con una sola estufa de aceite. No porque el metal aísle. No lo hace, sino porque la forma cerrada y la eliminación del viento creaban un entorno donde el calor no podía escapar tan rápido como se generaba. Esa idea lo carcomía durante la primavera de 1947. Cuando llegó octubre y el depósito militar en Great Falls liquidó excedentes de guerra, vio su oportunidad. Las cabañas Quonset de 20 pies de ancho, 48 pies de largo, se vendían por $75 cada una. Compró una, la transportó a casa en secciones, y la gente miraba fijamente. Su plan era simple. Erigir la cabaña Quonset sobre la cabaña existente, dejando un espacio de aire de 2 pies en todos los lados. La cabaña bloquearía el viento antes de que tocara los troncos. El espacio de aire actuaría como zona amortiguadora donde el aire no podía moverse libremente ni formar corrientes convectivas que arrancaran el calor. Era una improvisación nacida de la desesperación. No lo llamó diseño de envolvente térmica. Solo miró a sus hijas temblando y pensó: ¿y si detengo el viento antes de que alcance la cabaña? Para finales de octubre, estaba erguida.
Costillas de acero curvadas se arqueaban sobre la cabaña como una caja torácica, atornilladas a un marco de madera, manteniendo el metal exactamente a 24 pulgadas de las paredes de troncos. Cortó aberturas de ventilación para evitar acumulación de humedad. La chimenea penetraba ambas estructuras a través de un doble collar de estanqueidad. Construyó una entrada con esclusa de aire con 2 puertas. Desde fuera, parecía que un granero se había comido una casa. Desde dentro, parada en el corredor tenue entre cabaña y carcasa, Margaret pensó que parecía una locura. «Oro», dijo en voz baja. «La gente va a pensar que hemos perdido la cabeza». «Que piensen», dijo él. «No intento impresionar a nadie. Intento mantener caliente a mi familia». La física de lo que Utechkins construyó es directa, aunque desafiaba toda convención de construcción fronteriza. Las cabañas tradicionales pierden calor a través de 3 mecanismos simultáneos. Conducción, calor moviéndose a través de materiales sólidos. Convección, corrientes de aire arrancando calor de las superficies. Irradiación, energía infrarroja escapando al espacio frío. Una cabaña de troncos sangra calor por las 3 vías a la vez. El viento acelera la convección. Materiales delgados aumentan la conducción. Cielos nocturnos despejados extraen calor radiante directamente hacia arriba y afuera. El sistema de cabaña Quonset de Utechkins atacaba las 3. El espacio de aire, esas 24 pulgadas entre pared de cabaña y carcasa de metal, funcionaba como barrera convectiva. El aire atrapado en ese corredor no podía moverse libremente ni formar corrientes rodantes que arrancaran calor. En cambio, permanecía relativamente quieto, estratificado por temperatura, como el aire muerto en una ventana de doble panel. El aire quieto detiene casi por completo la transferencia de calor convectiva. El aire en movimiento a 40 millas por hora arranca calor 15 a 20 veces más rápido que el aire quieto a la misma temperatura. Al detener ese movimiento, Utechkins redujo las pérdidas convectivas en aproximadamente un 90%. La carcasa Quonset bloqueaba el viento por completo. El viento de Montana alcanza regularmente 40 a 60 mph en invierno con ráfagas sobre 80. Esa velocidad crea presiones superficiales que barren el calor de las estructuras como lija. La carcasa de acero curvado absorbía ese impacto, desviando el viento por encima y alrededor. Para cuando el aire llegaba a los troncos de la cabaña, filtrado a través de ventilaciones y ralentizado por el espacio, se movía a tal vez 2 a 5 millas por hora. Efectivamente quieto. La carcasa de metal también reflejaba una porción del calor radiante de vuelta hacia la cabaña. Por la noche, los troncos cálidos radiaban naturalmente energía infrarroja hacia afuera. En una cabaña normal eso escapa al espacio, el acero interceptaba y reflejaba algo de vuelta, no perfectamente, pero mejor que el cielo abierto. Las pérdidas radiantes bajaron un 10 a 15%. La construcción fue deliberada. Utechkins usó postes de pino 2x6 como espaciadores cada 6 pies alrededor del perímetro. Las costillas Quonset se montaron a un marco de madera encima de esos postes, creando una jaula estable. El conjunto se asentaba sobre la cimentación original de piedra de campo extendida 30 pulgadas hacia afuera. Los paneles corrugados se atornillaron a las costillas con solapes de 4 pulgadas sellados con papel alquitranado. La ventilación era crítica. Cortó 4 ventilaciones de 6 pulgadas cerca de la cimentación y 2 ventilaciones de cresta en la cumbre. Suficiente flujo de aire para evitar condensación sin crear corrientes. Las ventilaciones estaban con malla y deflectores. El aire se intercambiaba aproximadamente cada 8 a 12 horas, lo suficientemente lento para retener calor, lo suficientemente rápido para mantenerse seco. La chimenea penetraba ambas estructuras a través de un doble collar de estanqueidad, acero en el techo Quonset, arcilla en el techo de la cabaña con lana mineral rellenando el espacio para mantener distancias. Costo total bajo $120. Los 75 de la cabaña, 30 en madera, 10 en herrajes, 5 en materiales, 3 semanas de trabajo en solitario. Visualmente, era extraño. La línea del techo de la cabaña quedaba sombreada bajo el arco de acero.
El espacio de aire se convirtió en un corredor tenue que olía a abeto y piedra fría resonando pasos. Parecía improvisación, como desesperación envuelta en metal corrugado. Y cuando los vecinos lo vieron, no vieron ingeniería. Vieron a un hombre demasiado asustado para enfrentar el invierno como todos los demás. El ridículo empezó antes de la primera nieve. Calvin Drecker, que dirigía el aserradero y había construido la mitad de las cabañas del valle, pasó a principios de noviembre. Caminó alrededor de la carcasa Quonset 2 veces, meneando la cabeza. Earl, esto parece que te avergüenzas de tu propia casa. ¿Te escondes de algo o solo del invierno? Utechkins estaba ajustando un deflector de ventilación. Solo probando algo diferente, Calvin. Diferente. Drecker resopló. Ese metal va a condensar toda la humedad del aire. Tendrás hielo en el interior de esa carcasa para Navidad, goteando, pudriendo tus troncos desde afuera. Lo he visto en cobertizos de acero. Esto es peor. Has atrapado toda tu casa en una caja de sudor. 6 pequeños agujeros luchando contra la condensación de toda una cabaña. Eso no es ingeniería, Earl. Eso es deseo. En el puesto de comercio, la charla era más dura. Un trampero llamado Griom lo llamó un ataúd de hojalata para la cabaña de un cobarde. Lo suficientemente alto para que todos oyeran. Los hombres rieron. Alguien dijo que Utechkins había desperdiciado buen excedente envolviendo una cabaña perfectamente buena en basura. Margaret lo oyó en el evento social de la escuela. Las mujeres eran más amables, pero el juicio estaba allí. Debe ser duro, dijo una vecina, vivir en algo que parece un error. Incluso un agente de extensión del condado, Ballard, pasó con preocupaciones. Señor Utechkins, este montaje no está en ningún manual que haya visto. Ese espacio de aire podría atrapar humedad. El metal podría conducir el frío hacia adentro más rápido de lo que bloquea el viento. Y si esa Quonset colapsa bajo carga de nieve, se llevará el techo de tu cabaña con él. Utechkins escuchó, asintió, siguió trabajando. El comentario más duro vino de su propio hermano. William, carpintero en Vitefis, bajó a mediados de noviembre. Estuvo en el patio 5 minutos, en silencio, luego se volvió hacia Earl con algo cercano a la lástima. ¿Sabes a qué parece esto? Parece que no confías en tu propio trabajo. Como si la cabaña que construiste no fuera suficiente, así que tuviste que esconderla. La gente va a pensar que eres asustado o incompetente. Tal vez ambas. Earl mantuvo la voz nivelada. No intento impresionar a nadie. Intento mantener caliente a mi familia sin quemar 6 cordones antes de marzo. William suspiró. Hay caliente y hay práctico. Esto no es práctico, Earl. Esto es desesperado. Hizo una pausa. Sé que viste cosas en las Alautianas que funcionaban, pero esto no son las Alautianas. Hemos estado construyendo cabañas aquí por 70 años. Si esto funcionara, alguien lo habría intentado ya. Se fue sin quedarse a cenar. Para finales de noviembre, el lugar de los Utechkins se había convertido en un pequeño espectáculo. La gente pasaba a caballo para ver la casa granero de metal. Algunos reían. Algunos sentían preocupación genuina, pero nadie, ni una persona, pensó que Oro Hutchkins había resuelto algo. Pensaban que había construido un monumento al miedo, envuelto su hogar en vergüenza, y garantizado un invierno miserable. Entonces llegó diciembre y trajo el tipo de frío que separa la teoría de la realidad. El invierno de 1947 a 48 aún está registrado en los archivos climatológicos de Montana como uno de los más severos del siglo XX. El 8 de diciembre, un sistema de alta presión se estancó sobre Alberta, canalizando aire ártico por los Rockies. Las temperaturas en Kalispell cayeron a menos 18 grados Fahrenheit durante la noche. Para el 12 de diciembre, menos 31 grados Fahrenheit. Para el 18, menos 38 grados Fahrenheit con sensaciones térmicas bajo menos 60 grados Fahrenheit. No se dio. Por 23 días consecutivos, el termómetro nunca subió por encima de cero.
Máximas diurnas cerca de -10 °F. Noches aún más frías. En el puesto de comercio, los hombres hablaban de combustible en círculos preocupados. Reservas de leña pensadas para durar hasta marzo desaparecían. Familias quemando medio cordón por semana solo para mantenerse por encima del punto de congelación. La mayoría de los hogares, a pesar de fuegos constantes día y noche, no podían superar los 40 °F interiores. Escarcha se formaba en paredes interiores. Cubos de agua se congelaban sólidos dentro. Chimeneas fallaban. El frío extremo causaba que el creosota se congelara y obstruyera el tiro, forzando humo de vuelta a las cabañas. Familias despertaban asfixiándose, tambaleándose al frío letal para limpiar obstrucciones. Ganado moría. Gallinas se congelaban en gallineros a pesar de linternas y paja. Un vecino perdió 6 vacas que se acurrucaron contra una pared de granero y se congelaron de pie. Hombres hicieron viajes de emergencia por leña verde. Pino húmedo sin curar que humeaba y daba la mitad del calor. Calvin Drecker hacía funcionar su aserradero 16 horas al día, cortando cualquier cosa con tronco. Entonces la gente empezó a notar el lugar de los Sutechkins. Primero, el humo o la falta de él. La mayoría de las cabañas expulsaban plumas gruesas y constantes. La chimenea de los Sutechkins mostraba un rastro delgado y constante como en octubre. No un congelamiento profundo. Grión pasó a caballo el 20 de diciembre y vio a Earl afuera en mangas de camisa, partiendo leña. No en pánico, solo partiendo. Casualmente. Drecker pasó el 23 de diciembre con leña de emergencia. Margaret respondió la puerta. Detrás de ella, a través de la abertura de la cabaña, Drecker vio a las niñas en la mesa en vestidos de algodón. No abrigos, no mantas, vestidos. ¿Todo bien?, preguntó, sospechoso. Estamos bien, Calvin. ¿Necesitas leña? Nos estamos arreglando bien. Drecker miró la pila de leña dentro. Tal vez 3 días por tazas normales. ¿Eso es todo lo que tienen? Estamos quemando menos de un cordón cada 2 semanas en este frío. Su voz subió. La gente quema medio cordón a la semana solo para mantenerse por encima del congelamiento. Margaret se hizo a un lado. Entra y mira por ti mismo. Drecker entró por la esclusa de aire a la cabaña. El calor lo golpeó como entrar en una estación diferente. No sofocante, solo cálido. Earl se levantó. Calvin, no te esperaba. ¿Cuál es tu temperatura aquí? Earl miró el termómetro de pared. Alrededor de 63 grados ahora. Estuvo 68 esta tarde. 63 grados. Drecker tenía familias en su lista de entregas celebrando si llegaban a 40. Niños durmiendo en abrigos bajo pilas de edredones. Y aquí estaba 63 grados Fahrenheit mientras afuera -38, una diferencia de 101 grados. Drecker caminó al termómetro, no confiando en él. El mercurio estaba claramente en 63. Tocó la pared, fresca, pero no fría, no radiando el brutal frío de cualquier otra cabaña. ¿Cómo es posible? El espacio de aire detiene el viento. La carcasa bloquea la convección. El aire quieto aísla. Funciona exactamente como pensé, pero las ventilaciones manejan la condensación. No hay humedad desde la primera semana. Drecker miró alrededor. Niñas en vestidos haciendo tareas escolares. Margaret en ropa normal. Earl en camisa de franela. Nadie acurrucado cerca del fuego. Nadie con mantas. Solo viviendo cómodamente. ¿Cuánta leña? Alrededor de 3/4 de cordón cada 2 semanas. 3/4 de cordón cada 2 semanas. Drecker entregaba eso a familias cada 4 días. Estuvo en calor imposible y sintió que algo cambiaba. Esto no era suerte. Era una diferencia fundamental en retención de calor, funcionando durante el peor frío en décadas. Quédate conmigo hasta el final porque el número que salió de esta cabaña no solo sorprendió al valle. Cambió como la gente pensaba sobre la supervivencia misma. La noticia se extendió más rápido que el viento invernal.
Para el 26 de diciembre, Cowden Ricker había contado a 6 personas sobre la temperatura dentro de la cabaña Outechkins. Para el 28 de diciembre, Medio Valle sabía que algo imposible estaba ocurriendo 8 millas al sur de Kalispell. Para Año Nuevo, hombres hacían el viaje solo para verlo por sí mismos. Llegaban escépticos. Se iban en silencio. La primera verificación vino de alguien que nadie podía desestimar. El agente de extensión del condado Ballard, el mismo hombre que había advertido que el sistema fallaría. Llegó el 2 de enero con un termómetro calibrado, del tipo usado para lecturas oficiales del tiempo, decidido a probar que el termómetro de pared de Earl estaba defectuoso o que la familia exageraba. Estuvo en la cabaña 20 minutos observando su instrumento. Temperatura exterior, menos 35 grados Fahrenheit. Temperatura interior 64 grados Fahrenheit, una diferencia de 99 grados Fahrenheit. Ballard revisó el termómetro 3 veces. Caminó a diferentes esquinas de la cabaña, midiendo variación de temperatura. El punto más frío cerca de la pared norte, más lejos de la estufa, marcaba 58 grados Fahrenheit. El más cálido cerca de la estufa, 68 grados Fahrenheit. Un promedio interior de 63 grados. Mantenido con lo que Ballard estimó como un quinto del consumo de leña de una cabaña estándar. Lo escribió en su cuaderno. Luego miró a Earl. Me equivoqué, dijo, simplemente completamente equivocado. Pero los números contaban una historia aún más dramática cuando se comparaban directamente con cabañas vecinas. El rancho Colby, 2 millas al sur, estaba quemando casi 2 cordones por mes y manteniendo un promedio interior de 42 grados Fahrenheit. La estufa funcionaba constantemente. Miembros de la familia dormían en la sala principal, abandonando dormitorios que caían bajo congelamiento durante la noche. La cabaña Outechkins, con metraje cuadrado similar y mismo número de ocupantes, estaba quemando 3/4 de cordón por mes, 62% menos leña, mientras mantenía 63 grados Fahrenheit, un completo 21 grados más cálido. Pero la comparación más impactante vino de la propia cabaña de William Hodgkins en Vitefis. El hermano de Earl, el carpintero que había llamado al sistema Quonset desesperado, rastreó su propio consumo a través de enero. Su cabaña bien construida, profesionalmente hecha, considerada una de las mejores de la región, estaba quemando 1.8 cordones por mes para mantener 48 Fahrenheit promedio. Cuando visitó a Earl el 10 de enero, la comparación era innegable. Cabaña de William 1.8 cordones 48 grados Fahrenheit. Cabaña de Earl 0.75 cordones 63 grados Fahrenheit. La diferencia no era incremental. Era categórica. William se sentó a la mesa de Earl en mangas de camisa viendo a sus sobrinas jugar en el piso en vestidos ligeros e hizo los cálculos en su cabeza. El sistema de Earl estaba logrando una diferencia de rendimiento que no podía explicarse por mejoras menores o variación estacional. Estaba reteniendo aproximadamente 55 grados más de calor que la cabaña promedio del valle bajo condiciones idénticas. 55 grados que representaban la diferencia entre supervivencia y comodidad, entre resistencia y vida real. ¿Cuánto tiempo mantiene la cabaña el calor después de que el fuego se apaga?, preguntó William. No lo he dejado apagarse, dijo Earl. Pero si banco las brasas por la noche y no agrego leña, despertamos a 58 grados 8 horas después. La mayoría de las noches ni siquiera lo banco. Solo dejo que se queme naturalmente. William sabía lo que eso significaba. En su propia cabaña, si el fuego moría durante la noche, la temperatura interior caía a casi congelamiento en 4 horas. La masa térmica de los troncos sola no podía retener calor contra menos 30 grados Fahrenheit exterior y viento persistente. Pero aquí, la combinación de eliminación de viento y reflexión radiante estaba creando un efecto de batería térmica, almacenando calor en la estructura de la cabaña y liberándolo lentamente, incluso sin fuego activo. Los números de consumo de leña eran igualmente reveladores. Earl mantenía registros meticulosos. Todo fronterizo lo hacía porque quedarse sin combustible en febrero podía significar muerte.
Su registro mostraba del 8 al 31 de diciembre, 0.8 cordones consumidos. Temperatura exterior promedio menos 28 grados Fahrenheit. Del 1 al 15 de enero 0.4 cordones consumidos. Temperatura exterior promedio menos 22 grados Fahrenheit. Consumo mensual proyectado en frío pico 0.9 cordones máximo. Compara eso con promedios del valle durante el mismo periodo. Cabaña estándar diciembre 2.1 cordones promedio. Cabaña estándar enero primera mitad 1.1 cordones promedio. Proyectado mensual en frío pico 2.5 a 3 cordones. El sistema Outechkins estaba operando a aproximadamente 30 a 35% del consumo normal de combustible mientras mantenía temperaturas 20 a 25 grados más altas que la construcción estándar. Pero quizás la métrica más reveladora era una que nadie medía directamente, horas habitables. En la mayoría de cabañas del valle, lo suficientemente cálido significaba el breve periodo inmediatamente después de atizar el fuego. Tal vez 1 o 2 horas cuando la temperatura interior subía por encima de 50 grados Fahrenheit y los miembros de la familia podían quitarse los abrigos. El resto del día era resistencia. 45 grados Fahrenheit si tenía suerte, bajos años 40 si no, con atención constante a la estufa, acarreo constante de leña, sacrificio constante de sueño para alimentar llamas a las 2 de la mañana. En la cabaña Outechkins, cada hora era habitable. Los niños hacían tareas escolares en la mesa sin temblar. Margaret cocinaba y limpiaba en ropa normal de trabajo. Earl podía sentarse y leer por la tarde sin acurrucarse contra la estufa. Dormían toda la noche sin despertar para alimentar el fuego, sin niños llorando de frío, sin escarcha formándose en las paredes interiores sobre sus cabezas. El sistema había convertido el invierno de algo para sobrevivir en algo para simplemente vivir. Para mediados de enero, cuando el congelamiento profundo finalmente se dio y las temperaturas subieron a un relativamente suave 10 grados Fahrenheit, la evidencia era irrefutable. El sistema de cabaña Quonset no era una curiosidad o un golpe de suerte. Era una reimaginación fundamental de cómo las estructuras fronterizas podían retener calor probada bajo las peores condiciones en memoria viva. Calvin Drecker, parado en la cabaña de Earl el 18 de enero con un grupo de 5 otros constructores y homesteaders lo resumió con su franqueza característica. Hemos estado haciendo esto mal por 70 años. Earl descubrió lo que todos nosotros pasamos por alto. La pregunta ya no era si funcionaba. La pregunta era si podía replicarse. La adopción empezó en silencio, casi accidentalmente, como la mayoría de las verdaderas innovaciones se extienden en la frontera. No a través de anuncios formales, sino a través de hombres prácticos tomando decisiones prácticas sobre supervivencia. La primera replicación llegó a finales de enero de 1948. Un homestead llamado Vernon Ahart, que vivía 4 millas al noroeste del lugar Outechkins, tenía un problema. Había quemado su leña más rápido de lo anticipado y enfrentaba 2 meses de invierno con combustible menguante. Había visto el montaje de Earl. Había oído los números y tenía acceso a algo que la mayoría no tenía. Un gran granero de heno con techo curvado. Earl no tenía una Quonset. Pero entendía el principio. Construyó una segunda pared dentro de su cabaña existente, creando un espacio de aire de 16 pulgadas usando montantes verticales 2x4 y madera de desecho. Aisló el espacio ligeramente con paja, no apretada, solo lo suficiente para prevenir circulación de aire. Cortó agujeros de ventilación arriba y abajo. La modificación le tomó 4 días y costó casi nada. Su consumo de combustible bajó 40% inmediatamente. Temperatura interior subió 12 grados. La noticia del éxito de Earl alcanzó a 3 otras familias en una semana. Para principios de febrero, 2 cabañas más en el valle habían implementado variaciones del concepto de doble pared. Una usó lona estirada sobre un marco exterior, creando un espacio de aire de 18 pulgadas alrededor de toda la estructura. Otra construyó una extensión simple de techo de cobertizo que encerraba las paredes sur y oeste, las direcciones que recibían el peor viento, dejando el otro lado estándar. Ambas vieron mejoras medibles.
No tan dramáticas como el encerramiento completo de Earl, pero significativas lo suficiente para que los vecinos notaran. Menos humo, hogares más cálidos, menos viajes al montón de leña. Pero la verdadera difusión comenzó en primavera cuando los hombres tenían tiempo para construir apropiadamente. El depósito militar en Great Falls aún tenía unidades Quonset excedentes disponibles. Para abril de 1948, 7 familias en el condado de Flathead habían comprado unidades específicamente para replicar el diseño de Utechkins. Para verano, ese número era 12. Algunos construyeron cabañas nuevas dentro de carcasas Quonset desde cero. Otros, como Earl, adaptaron estructuras existentes. La oficina de extensión del condado, previamente escéptica, comenzó a recomendar silenciosamente el concepto a homesteads en ubicaciones expuestas. El agente Pollard, para su crédito, publicó una breve nota técnica en el Boletín Agrícola Regional describiendo el sistema como validado experimentalmente bajo condiciones extremas y notando los ahorros de combustible y mejoras de temperatura. No se disculpó por su escepticismo anterior. La cultura fronteriza no requería eso, pero puso la información disponible para cualquiera que preguntara. Para el invierno de 1948 a 49, la transformación era visible a través del valle. 19 cabañas dentro de un radio de 50 millas de Kalispell ya habían implementado alguna forma de sistema de doble pared o carcasa externa. No todas usaban Quonset. Algunas usaban construcción de granero de postes. Algunas usaban sistemas de techo extendido. Unos pocos constructores creativos incluso usaron leña apilada como pared externa de masa térmica, creando una barrera de 24 pulgadas de madera que servía tanto como almacenamiento de combustible como aislamiento. Las variaciones eran ingeniosas. Cada una adaptada a materiales disponibles y condiciones específicas del sitio, pero todas compartían la misma idea central. Eliminar el viento en la superficie exterior, crear un amortiguador de aire muerto y dejar que la física haga el trabajo. Los ahorros de combustible eran consistentes a través de implementaciones. La mayoría de sistemas reducían consumo de leña en 35 a 50% comparado con construcción tradicional. Mejoras de temperatura variaban de 10 a 20 grados Fahrenheit en condiciones promedio con las mejores implementaciones, aquellas más cercanas al diseño original de Earl, logrando ganancias aún mayores. Pero el impacto real no se medía en grados o cordones de leña. Se medía en dignidad humana. Familias que habían pasado inviernos anteriores acurrucadas en abrigos, durmiendo en turnos para atender fuegos, viendo niños temblar a pesar de sus mejores esfuerzos. Esas familias ahora vivían en comodidad real. Comían comidas en mesas sin guantes. Leían a luz de lámparas sin mantas envueltas alrededor de los hombros. Niños jugaban indoors sin que su aliento empañara el aire. El invierno dejó de ser un asedio y se convirtió simplemente en clima. Calvin Drecker, que había burlado el sistema inicialmente y luego se convirtió en uno de sus más fuertes defensores, lo expresó más claramente en una conversación en el puesto de comercio en febrero de 1949. Earl no solo construyó una cabaña más cálida. Les devolvió a la gente sus inviernos. El lugar Utechkins mismo se convirtió en algo como un sitio de demostración informal. Earl, característicamente modesto, no publicitaba ni cobraba por tours, pero nunca rechazaba a nadie que quisiera ver cómo funcionaba el sistema. Hombres venían desde tan lejos como Idaho y Wyoming, miraban la construcción, hacían preguntas, tomaban medidas, algunos traían cuadernos, unos pocos traían cámaras. Margaret servía café mientras Earl explicaba el sistema de ventilación, los cálculos de espaciado, la importancia de que el espacio de aire permaneciera sin obstrucciones. Los llevaba a caminar por el corredor de espacio de aire, mostrando cómo el espacio permanecía seco, cómo la escarcha nunca se formaba en las paredes de la cabaña, incluso durante las noches más frías. Como el sistema requería casi ningún mantenimiento más allá de limpieza ocasional de nieve del techo Quonset. Para 1950, el principio de doble pared se había extendido más allá del condado de Flathead. Variaciones aparecieron en áreas remotas de Idaho, oeste de Wyoming, incluso partes de Alaska donde excedente militar estaba disponible. La implementación específica cambiaba.
Algunas regiones tenían acceso a diferentes materiales. Condiciones climáticas diferentes requerían anchos de espacio diferentes. Pero la física central permanecía constante. Nunca se convirtió en estándar en el sentido de reemplazar completamente la construcción tradicional de cabaña de troncos. La mayoría de homesteads que ya tenían cabañas funcionales no reconstruían. Pero para construcción nueva en ubicaciones expuestas de alto viento, el enfoque de doble pared se volvió lo suficientemente común que dejó de ser notorio. Era solo una técnica más en el repertorio del constructor fronterizo, probada y práctica. Earl Hutchins nunca buscó reconocimiento por lo que había construido. No patentó el diseño ni escribió artículos ni viajó para demostrar el sistema. Simplemente continuó viviendo en su cabaña cálida, criando a sus hijas, cortando madera para ingreso, y respondiendo preguntas cuando la gente preguntaba, pero su nombre se adjuntó al concepto. De todos modos, en conversaciones de constructores a través de Montana y más allá, la gente referenciaba el método Hutchins o ese truco concept de Kalispell, no porque Earl lo promoviera, sino porque los resultados hablaban más alto que cualquier marketing pudiera. El invierno de 1947 a 48 había probado su teoría bajo condiciones que rompieron cabañas convencionales y congelaron ganado de pie. Su cabaña había retenido aproximadamente 55 grados más de calor que cabañas vecinas, usando una fracción del combustible, convirtiendo frío brutal en comodidad habitable. La burla había durado 3 meses. La validación duraría generaciones porque Earl Hutchins entendió algo que la mayoría de constructores habían olvidado. La frontera no recompensa la terquedad o la tradición. Recompensa lo que funciona. Y lo que funcionaba, lo que realmente mantenía familias cálidas cuando los termómetros caían a -40 y el viento aullaba por pasos montañosos era detener la pérdida de calor antes de que empezara. No con paredes más gruesas, no con fuegos más grandes, sino con diseño más inteligente que respetaba la física de convección, radiación y viento. Los viejos que habían reído del ataúd de hojalata vivieron lo suficiente para ver a sus nietos construir cabañas dentro de carcasas Quonset, graneros de postes y estructuras de doble pared. Algunos admitieron que se habían equivocado. La mayoría solo adoptó silenciosamente las mejoras y siguió adelante. Así es como la verdadera sabiduría se extiende en la frontera. No a través de disculpas o reversiones dramáticas, sino a través de aceptación silenciosa de que métodos mejores merecen reemplazar a los peores, sin importar quién los descubrió primero. La carcasa Quonset de Earl aún está en pie, aunque la familia se mudó a la ciudad en 1962 cuando las niñas fueron a la universidad. La cabaña interior permanece estructuralmente sólida, el espacio de aire seco y funcional, el sistema aún funcionando exactamente como diseñado 75 años después de que probó que todos estaban equivocados. Y en algún lugar en Montana en una noche de enero cuando el viento aúlla y el mercurio cae, una familia se sienta cálida en una cabaña de doble pared que construyeron basada en un diseño que empezó como una broma y se convirtió en estándar. Deja un comentario abajo. ¿Desde dónde nos estás viendo? ¿Y cuál es el invierno más frío que has enfrentado? Pulsa el botón de suscribir para una técnica fronteriza probada cada semana en The Wild Western Stories. Y pulsa el botón de me gusta si esta historia cambió cómo piensas sobre calefacción y supervivencia porque las soluciones más sabias a menudo vienen de la gente que todos pensaban que estaba loca. Nota educativa: este video presenta reconstrucciones inspiradas históricamente para propósitos educativos y narrativos. Personajes, nombres y eventos específicos son ficticios, mientras que las técnicas, conceptos y principios discutidos están basados en prácticas históricas reales y conocimiento físico o práctico bien establecido. Cualquier aplicación moderna debe evaluarse según estándares actuales, directrices de seguridad y leyes o regulaciones aplicables. Este contenido es de naturaleza educativa y no constituye consejo profesional, técnico o legal.